Se levantó Eliseo. ¿Y sabe qué hizo? Fue tras Elías y le servía. ¿Cuál es la clave del asunto? ¿Cuál es la clave? Para que Eliseo recibiera el manto que estaba sobre la vida de Elías, tuvo que servirle. Esa fue la manera que Dios escogió. Los historiadores creen que Eliseo sirvió a Elías por 30 años. Fíjate bien el tiempo, 30 años. Lo que hizo que Eliseo fue que se puso la toalla del servicio y comenzó a servirle al hombre de Dios por ese espacio de tiempo, por 30 años. 30 años siéndole fiel a su padre espiritual. 30 años siéndole fiel a su mentor profético. 30 años de obediencia y sumisión. 30 años de sometimiento. Amén. ¿En qué servía Eliseo a Elías? Se lo voy a parafrasear. Le servía llevándole el traje, lavándole sus pies, cargando su maleta, orando por él cuando estaba desanimado, llevándole agua, limpiándole el sudor cuando ministraba, manejando su carro, cargando su Biblia. Eso es parafraseando. Estando con él en los buenos y en los malos tiempos, viendo el poder de Dios manifestarse por medio de él, entre otras cosas. Fue fiel, no fue un traidor, no fue un desertor. Cubría sus espaldas, porque siempre van a hablar de los hombres de Dios y lo van a perseguir. A Elías lo persiguieron para matarlo. Hablaron de él, lo vituperaron, pero Eliseo se mantuvo fiel al hombre de Dios, que era su cobertura. 30 años de servicio, 30 años. Según lo que yo estuve investigando, de servicio. Fueron 30 años de servicio al hombre de Dios. Y llegó el momento donde Dios quiso levantar a Elías en un torbellino, pero Elías le pidió a Eliseo que se quede. ¿Dónde? En Gilgal. Luego le pidió que se quede en Jericó. Luego le pidió que se quede en el Jordán. Pero Eliseo le contesta con un hebraísmo y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta expresión significa lo siguiente: mientras permanezca ungido, yo no te dejaré hasta que yo reciba esa unción, hasta que yo reciba ese manto. No te dejaré, no te dejaré. Elías trató de separarse de Eliseo en 4 ocasiones. En Gilgal, en Betel, en Jericó, en el Jordán. Que de eso hablé yo hace un tiempo, sobre los 4 lugares significativos de la unción. Pero eso es otro tema. Hay mucha tela por donde cortar. 4 veces trató Elías de detenerlo, a ver si en verdad él estaba valorando la unción. Son pruebas que Dios te pone. Déjame ver si tú estás con el hombre de Dios. Déjame ver si tú estás con la visión. Déjame ver si tú eres merecedor del manto. Porque el manto es algo bien delicado. Recibir un manto es algo bien delicado. Eliseo no le pidió ni riquezas a Elías. Eliseo no le pidió tierra ni fama. Amén. Eliseo estaba sirviendo por 30 años. Durante 30 años estuvo al lado de Elías, ayudando a Elías, siendo el sostén de Elías, el escudo de Elías, el bastón de Elías, la ayuda idónea de Elías. Porque los hombres de Dios siempre necesitan personas que les sirvan. Eso es escritural. Hay gente que no entiende esto y dice: tú estás idolatrando a ese hombre. No, eso no es idolatrar a un hombre, eso es servirle, como la palabra lo dice. Eliseo le sirvió a Elías y no lo estaba idolatrando. Él estaba honrando el manto que tenía Elías. Y cuando Elías le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, él no le pide una casa.
¿Qué quieres que haga por ti? Él no le pide dinero, porque él sabía que la unción trae todas esas cosas. Él no le pide nada de eso. Él le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él no pide la unción que él tenía solamente, no, una doble porción, dando a entender que él estaba bien enfocado. En otras palabras, si tú hiciste 7 milagros, yo tengo que hacer 14 milagros. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. ¿Qué significa eso? Significa que Elías había recibido una unción que acumuló en su espíritu por muchos años, y al mismo tiempo había acumulado sabiduría, había acumulado conocimiento, había acumulado revelación, poder, autoridad y sanidad y santidad. Hasta ese momento estaba listo para impartir todo lo que tenía acumulado. Imagínate. Entonces Eliseo le pidió a él la doble porción. Eliseo le dice: te pido el doble. Le pidió el doble. Por eso Elías le dice: cosa difícil ha pedido, porque no solo está pidiendo la unción que yo tengo, sino el doble, buen agayú. ¿Te das cuenta? O sea, esto sorprendió a Elías, porque Elías esperaba que él le dijera: te ruego que la unción que tú tienes sea sobre mí. Pero cuando le dice: te ruego que una doble porción, ay Dios mío, de tu espíritu sea sobre mí. Wow. Esto le llama a cualquiera la atención. Nadie puede impartir algo si no ha sido acumulado con el tiempo. Y Elías tenía una unción que nadie aquí puede cuestionar. Cuando usted estudia la vida del profeta Elías, te dará cuenta que fue una vida sobrenatural. Elías no era humano. La vida de Eliseo y la vida de Elías han marcado la vida de generaciones. El que busca apasionadamente al Señor añora tener ciertos tipos de unción. Y hay que mencionar la unción de Elías. Es una unción que a través de los años ha llamado mucho la atención. Tan así que hay gente que no creen que Elías hizo esos prodigios y esos milagros, porque era algo demasiado fuerte. Cualquier hombre ungido puede orar por nosotros, imponer manos para que usted reciba la unción de Dios, pero no puede impartir su manto. Es más difícil impartir el manto. Cualquier persona puede transmitirte una unción gloriosa, pero el manto, hermano, el manto solamente es impartido sobre hombre cuando éste ha servido al hombre de Dios por mucho tiempo. Dígale al que está a su lado: tiene que entender eso. Entiende eso. Hay muchos hombres de Dios que el Señor todavía no se lo ha llevado con él, porque no han encontrado hombres a los cuales se le pueda transferir un manto. Muchos hombres de Dios que han pasado por esta tierra no han podido transferirle su manto y se han muerto con la unción. Por ejemplo, Eliseo no encontró a quien transferirle la unción, porque Giese al final lo traicionó y murió, y se llevó la unción en sus huesos, dice la palabra. Tan así que el último milagro, que fue el milagro número 14, el último milagro lo hizo después de muerto, porque no fue capaz de encontrar a nadie para dejarle su manto. Elías encontró a Eliseo, pero Eliseo, ¿a quién encontró? Sí, y ese al final lo traicionó por dinero. Lo traicionó por dinero. La ambición hizo que perdiera de vista el propósito. Y en esta tierra han pisado hombres con una unción gloriosa. Han partido hombres que han marcado la historia. Amén.
Gloria a Dios. Hombres con una unción extraordinaria. Mira la unción de Kathryn Kuhlman, por ejemplo. Una mujer que Dios usó en Estados Unidos de manera inusual. Según dicen los libros, cuando ella llegaba a un hotel, que la hospedaba en un hotel, era tanta la unción que esa mujer tenía, que el hotel era transformado. Donde se hospedaba y el hotel era transformado. Y la gente sentía una atmósfera en los pasillos del hotel, en las cocinas, donde quiera. Sentía una atmósfera de milagros. Y cuando en una ocasión ella pasó por la cocina y todos los cocineros iban cayendo así como ficha de dominó, pum, 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 bajo la unción que esa mujer tenía. Una unción de milagros. Sin embargo, murió y se llevó la unción. No encontró a nadie a quien darle la unción. Amén. Gloria a Dios. Y así hay muchos profetas del siglo XX, del siglo pasado, que tenían una unción extraordinaria y no fueron capaces de transferirle ese manto a la siguiente generación. Cuando usted va a Europa y va a Estados Unidos, usted encuentra iglesias gigantescas, dando a entender que en los siglos pasados hubo un mover grande del Espíritu. Porque para que tú construyas iglesias grandes, porque hay gente, es porque hay un hombre ministrando una unción gloriosa. Sin embargo, hoy usted va a esos monumentos, que ya no son iglesias, son monumentos, y lo encuentra vacío y lleno de tela de araña. Porque esa generación, muchos de ellos, otros no, pero muchos de ellos no han sido capaces de transferirle a la siguiente generación el manto. La unción sí, cualquiera puede recibir la unción, pero el manto es completamente algo diferente. Por eso es importante que esta generación entienda que hay que servirle al hombre de Dios. Y mi consejo para usted como creyente, como pastor que me está escuchando, como evangelista, como maestro, como apóstol, como profeta, es que le sirva a su líder y a su pastor, cargándole la Biblia, manejándole su carro, entre otros servicios. Póngase la toalla del servicio. Elías le respondió a Eliseo y le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Le dijo Elías a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Se sintió satisfecho del servicio. 30 años sirviéndole al hombre de Dios. 30 años. Hello. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mira cómo murió mi apóstol Lucas Rojas, con una unción de milagros, una unción pesada. Sin embargo, ahora mismo nadie fluye en esa misma unción. Se murió y a nadie le pudo dejar el manto que él tenía, que él portaba, y mucho menos una doble porción de ese manto. ¿Te das cuenta? Amén. Mira el caso de Francisco Antonio Gutiérrez, que fue también mi pastor, Joselo. A nadie le pudo dejar el manto. Usted observa al hijo y no es el mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Esta enseñanza tiene una importancia muy fuerte para la futura generación. Porque esta generación, si quiere tener el manto extraordinario de la unción, tiene que enfocarse en la obediencia, en la sumisión y en el servicio al hombre de Dios que te da cobertura espiritual. Para que el Señor te entregue esa doble porción, hay que pagar el precio. La unción de Dios tiene una condición: hay que pagar el precio. Esta no puede ser impartida al menos que la persona haya pagado el precio. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, entonces Dios te dará la unción. Amén. Elías comenzó a conversar con Eliseo. Y yo me imagino que cuando se estaba acercando la hora, Eliseo estaba ansioso de que Elías hablara con él, porque iban caminando, iban conversando. ¿Sabe qué hizo Elías? Ese abusador. Y le voy a explicar por qué le digo abusador. ¿Sabe qué hizo Elías? Ese abusador, delante de Eliseo, ¿sabe qué hizo? Dobló el manto y golpeó las aguas.
Y las aguas se abrieron en dos partes. Yo me imagino que Eliseo tembló. Y Dios mío, ¿y este hombre? Este hombre no es humano. Y entonces pasan al otro lado y golpean las aguas de nuevo con el manto. Y las aguas volvieron a su lugar. En otras palabras, la unción que tenía Elías era tan fuerte que él, para trasladarse de un lugar a otro, no necesitaba ni barco ni canoa, ni bote, nada. Él con el manto resolvía todo. Aleluya. Búscalo por Google, el río Jordán, para que usted vea lo ancho que es. Todavía existe el río Jordán allá en Jerusalén. Búscalo para que tú veas. Y él golpeó el manto, con el manto golpeó el río y se separaron las aguas y él pasó en seco. Y lo grande del caso es que Eliseo está siguiendo y dice: Dios mío, esto no es humano. Está mirando para los lados, está mirando el río ahí paralizado y de este lado paralizado. Y él pasar en seco. Esto hay que dramatizarlo para que usted entienda la dimensión de la unción que tenía Elías. Y cuando llega al otro lado, entonces golpea las aguas de nuevo. Y las aguas ¡fua!, se juntan de nuevo. Mira, ni Elías ni Eliseo después de eso hablaron ni una palabra. Iban caminando sin hablar. Un silencio sepulcral. Y yo me imagino que Eliseo iba así: Dios mío, ¿cuándo que me va a hablar Elías? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ahí está en 2 de Reyes capítulo 2 del 11 al 12. ¿Cuándo es que me va a hablar este hombre? ¿Cuándo es? Entonces llegó el momento clave. Mira qué lindo se ve ese manto ahí que le puse ahí en foto. Qué lindo ese manto. La unción no está en el manto. El manto es una representación visible del poder sobrenatural de Dios. Tú puedes agarrar el manto de danzar y golpear las aguas y nada va a pasar. ¿Quién tiene un manto de danza ahí? Vamos a ver. Ay, mira qué manto más lindo. La unción no es ahí que está. Es una representación visible para que haya un punto de contacto entre lo que se ve y lo que no se ve. ¿Tú te imaginas que yo te golpee así, puff, con este manto, y de repente el milagro sucede instantáneamente? Imagínate, el silencio que había era sepulcral. Y Elías caminando, y los profetas enchinchando y diciendo: te van a quitar a tu Señor. Yo lo sé, cállate, le decía Eliseo a los profetas. Habían 50 profetas que sabían que Elías iba a desaparecer. Lo que no se sabía cómo era, pero de que se sabía, se sabía.